Divinidad, arte y psicodelia. En su esencia más pura, el arte es un espejo de la experiencia humana, un reflejo que trasciende el tiempo y el espacio para capturar la esencia misma del alma y su momento. A través de la creación artística, el individuo se sumerge en un viaje introspectivo, explorando los rincones más profundos de su ser y dando voz a los misterios que yacen en lo más recóndito del espíritu y su cosmovisión. Sin embargo, el arte no se limita y trasciende su papel de mero observador de la vida. Más bien, se erige como un agente de cambio, un catalizador que despierta las conciencias y desafía las normas establecidas en la historia. A través de la denuncia social, la reflexión filosófica o la exaltación de lo sublime, el arte no solo actúa como faro que ilumina el camino hacia la comprensión y la transformación, sino que también ha sido un medio de comunicación entre el ser humano y sus divinidades, una expresión de su vínculo con la naturaleza y sus elementos. A lo largo de la historia, el arte se ha erigido como el vehículo supremo de la expresión humana, reflejando la realidad con una fidelidad que solo el espejo del alma puede alcanzar, y abriendo portales hacia lo trascendental. El arte, en su multiplicidad de formas, es la manifestación suprema de la voluntad creadora del hombre, no simplemente un reflejo de la realidad tangible, sino una audaz exploración de los reinos inexplorados de la mente y el espíritu. Pinturas, esculturas, música y literatura se erigen como vehículos de lo inefable, canalizando las emociones más profundas y las visiones del más allá. La conexión entre el arte y la divinidad reside en su capacidad para evocar lo sublime, lo elevado, lo espiritual. Las grandes obras de arte no se conforman con lo puramente material. Buscan capturar lo que yace más allá, estableciendo un vínculo indisoluble entre el observador y la sensación de lo eterno y lo infinito. La divinidad, entendida como una conexión con lo sagrado y lo inefable, encuentra una resonancia natural en el arte. En casi todos los rincones de la Tierra, muchas culturas han recurrido a sustancias que alteran los estados de conciencia en rituales religiosos y espirituales, buscando penetrar las insondables profundidades de la mente y establecer un vínculo directo con lo divino. El arte surgido de tales experiencias revela visiones de deidades innombrables, patrones cósmicos de geometría no euclidiana y la perturbadora interconexión de toda existencia. En antiguas tradiciones chamánicas, el arte se erige como un instrumento para plasmar las visiones y experiencias que el curandero recibe del abismo espiritual, sirviendo como un puente entre el mundo tangible y el reino de lo desconocido. Es en estas manifestaciones donde el arte muestra su rol y poder para desvelar los secretos prohibidos del cosmos, desafiando la misma cordura y arrastrando al observador hacia un encuentro inevitable con lo abominable o lo eterno. Hasta la fecha presente, los curanderos de los huicholes en México han hecho uso del peyote divino para explorar y alterar, en sus estados visionarios, la otra realidad que yace oculta tras los fenómenos de este mundo. Para ellos, esta no es solo una planta, sino una deidad o un don de la diosa de la tierra a la humanidad, permitiendo la comunicación a través de una contemplación mística. Anualmente, honran las fiestas del peyote, donde cada miembro de la tribu consume los peyotes recién recolectados, en un ritual que renueva el vínculo entre los mortales y lo divino, revelando los misterios profundos de la existencia que yacen más allá de la comprensión humana ordinaria. Según las imágenes capturadas fuera del templo de Shiva en Pashupatinath, cerca de Katmandú, Nepal, y las meticulosas investigaciones de los contemporáneos míticos Richard Evans Schultz y Albert Hoffman, descritas en su erudito tratado Planta de los Dioses, los yogis hindúes han integrado el consumo de marihuana como parte esencial de sus prácticas espirituales. Este uso milenario del cáñamo,
Se cree que también ha sido el catalizador de las enérgicas danzas de los curanderos mongoles. La ayahuasca, el San Pedro, los hongos y otras sustancias han fungido como medicinas vitales en diversas culturas indígenas, renombradas por sus propiedades visionarias y sanadoras. En la antigua Grecia, el beleño fue venerado tanto por su capacidad de adivinación como por su empleo en rituales de incienso. Mientras tanto, en la India, las flores de la datura, conocida también como estramonio, se ofrendan ceremonialmente a Shiva, el dios que personifica tanto los poderes creativos como destructores del cosmos. Shiva, una figura central en el panteón hindú, es reverenciado por su habilidad para manifestar y destruir mundos, siendo adorado en rituales donde se consumen estas flores que inducen visiones ultraterrenas. Sin embargo, la datura, apodada Hell's Bell, Devil's Trumpet, diverge del paradigma psicodélico conocido por sus efectos placenteros. Más bien, desencadena alucinaciones perturbadoras y vívidas visiones infernales, desafiando la percepción humana con sus revelaciones delirantes. En aquellos tiempos oscuros de la Edad Media, los devotos fanáticos, con su afán de alcanzar lo divino, sometían sus cuerpos a privaciones extremas de agua y alimento. En el éxtasis de su penitencia, tejían realidades alternativas donde visiones celestiales y voces divinas se entrelazaban en un tapiz de experiencias pseudo-alucinógenas, alimentando así el fervor espiritual de una época marcada por la fe y la devoción extrema. Son muchos santos cristianos que han sido conocidos por sus experiencias místicas, vinculadas a prácticas extremas de penitencia y privación, como sería el caso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, experimentó visiones y estados extáticos, a menudo como resultado de la oración intensa y el ayuno. Aunque no es conocido por crear arte en el sentido tradicional, su vida y experiencias místicas inspiraron a muchos artistas, y él mismo componía poesía y cantos religiosos. Su Cántico de las Criaturas es un poema lírico que expresa su profunda conexión con la naturaleza y Dios. Conocido por sus periodos de ayuno riguroso y prácticas de mortificación corporal, durante estos tiempos, experimentó visiones y revelaciones espirituales que influenciaron profundamente su vida y enseñanzas. A lo largo de su vida, Santa Catalina de Siena practicó severas penitencias, incluyendo largos periodos de ayuno. Durante estas prácticas afirmó tener visiones místicas de Cristo, la Virgen María y otros santos, así como recibir mensajes divinos. Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa se entregó a intensas prácticas de penitencia y oración contemplativa. Durante sus éxtasis místicos, afirmó experimentar visiones y uniones místicas con Dios. Junto a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que también es conocido por su vida de austeridad y penitencia en el contexto de la Orden de los Carmelitas Descalzos, donde experimentó éxtasis místicos profundos que inspiraron sus escritos espirituales. Santa Teresa de Ávila, una monja carmelita y mística española, experimentó estados alterados de conciencia a través de sus visiones y éxtasis místicos. Sus escritos, especialmente su autobiografía El Libro de la Vida y las Moradas, también conocido como El Castillo Interior, son considerados obras maestras de la literatura mística. En sus visiones, Santa Teresa describía experiencias de unión extática con Dios, que posteriormente plasmaba en palabras llenas de fervor y belleza espiritual. Hildegarda de Bingen, una abadesa benedictina, mística, escritora y compositora alemana, es famosa por sus visiones, que comenzaron desde una edad temprana. Estas visiones, que ella describía como provenientes de la luz divina, inspiraron no solo sus escritos teológicos y filosóficos, sino también su música y arte. Hildegarda creó iluminaciones complejas y escribió cantos litúrgicos que reflejaban su intensa experiencia espiritual y su conexión con lo divino. William Blake fue un poeta, pintor y místico inglés que experimentó visiones y estados alterados de conciencia que influyeron en su obra artística y literaria. Blake afirmaba haber visto ángeles y espíritus desde su infancia, y estas experiencias místicas fueron una fuente de inspiración constante en su arte y poesía. Obras como El matrimonio del cielo y el infierno y
y sus ilustraciones bíblicas reflejan su visión única y espiritual del mundo. Estos santos, entre otros, son ejemplos de individuos cuyas prácticas ascéticas y de penitencia les llevaron a experimentar visiones y estados místicos que fueron interpretados como revelaciones divinas dentro de la tradición cristiana para reinterpretarse con obras de arte. La intersección del arte, la psicodelia y la divinidad revela una búsqueda humana incansable por desentrañar y expresar la complejidad de la existencia. A través del arte, el individuo explora y representa sus visiones y experiencias más profundas, mientras que la psicodelia abre portales hacia estados de percepción alterada que enriquecen y transforman la creación artística. La divinidad, por su parte, proporciona un marco espiritual que otorga sentido y propósito a estas exploraciones. El arte, la psicodelia y la divinidad se entrelazan en una danza perpetua de expresión y elevación. Juntos, forman un triángulo que permite a los seres humanos explorar los límites de su percepción, conectarse con lo sagrado y expresar lo inefable a través de la creatividad artística. Esta intersección no solo enriquece nuestras vidas individuales, sino que también expande nuestra comprensión colectiva del universo y nuestro lugar dentro de él. En este perpetuo vaivén, el espíritu humano se enfrenta a lo desconocido, desafía la finitud de la existencia y rinde homenaje a la magnificencia del ser, elevándose más allá de lo mundano hacia lo sublime, en un eterno retorno hacia lo absoluto. Por otro lado, al hablar de Platón y su república en el siglo IV a.C., a Sócrates nos relata cómo Platón considera al arte mimético como algo alejado de la verdad, capaz de reproducir todas las cosas, pero solo rozando ligeramente cada una. Este pequeño roce no es más que una imagen. Por ejemplo, el pintor, digamos, retratará a un zapatero, a un carpintero y a todos los demás artesanos, aunque no tenga ninguna experiencia en estas artes. No obstante, si es un buen pintor, al retratar a un carpintero y mostrar su cuadro de lejos, engañará a niños y hombres insensatos, haciéndoles creer que es un carpintero de verdad. Y la pintura y en general todo arte mimético realiza su obra lejos de la verdad y se asocia con aquella parte de nosotros que está lejos de la sabiduría y que es su querida y amiga sin apuntar a nada sano ni verdadero. Por consiguiente, el arte mimético es algo inferior que, conviviendo con algo inferior, engendra algo inferior. A lo que le preguntan, ¿y esto lo decimos solo de la imitación que concierne a la vista, o también de la concierne al oído, a la que llamamos poesía? Probablemente también de esta. Platón, siglo IV a.C. Creo que el arte puede o debe considerarse como el resultado alquímico que emerge de esa constante pulsión creativa y la destreza de una habilidad desarrollada. Es una sinfonía de ideas, emociones y percepciones que se entrelazan y se despliegan en un vasto lienzo multidimensional. Desde la melódica armonía de una pieza musical hasta la imponente majestuosidad de una escultura, el arte se manifiesta en innumerables formas, todas ellas tejidas con la libertad, destreza y competencia que propone la maestría. Nos hallamos, por tanto, ante el primer enigma. ¿Qué impulsa al ser humano a crear arte? La respuesta parece residir en el principio de correspondencia y en la propia naturaleza de nuestros dioses, y por ende del hombre mismo, en su inextinguible anhelo de trascender los límites de lo conocido y explorar los horizontes de lo posible. En última instancia, el arte es el eco de la experiencia humana, el eco de un alma que busca expresarse y encontrar su lugar y razón de ser en la existencia. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, tenía una visión compleja y multifacética del arte y la belleza. Consideraba que el arte era una manifestación fundamental de la naturaleza humana y un medio para explorar y afirmar la vida. Según Nietzsche, el arte no solo es una representación pasiva de la realidad, sino que también es una fuerza activa que moldea y transforma nuestras percepciones y experiencias. Lo apolíneo emerge como el arquitecto supremo, erigiendo estructuras de belleza y perfección. En sus manos, el arte se convierte en un templo de proporción divina, donde la claridad y la armonía reinan supremas. Es el dominio del logos, la voz serena que ordena el cosmos en una danza de formas idealizadas. Lo dionisíaco, por otro lado, se relaciona con la pasión
el instinto, el caos y la colectividad. Representa el principio de lo irracional, lo instintivo y lo emocional. La visión dionisíaca del mundo tiende hacia la experiencia extática, la unión con lo divino y la disolución de los límites individuales en la comunidad. Se manifiesta en la música, la danza y otras formas de expresión artística que buscan la liberación emocional y la conexión con lo trascendental. Por ende, la visión apolínea del mundo tiende hacia la serenidad y la apariencia ordenada de las cosas. Se manifiesta en la búsqueda de la perfección estética y en la creación de obras que reflejan la belleza idealizada. Lo dionisíaco irrumpe con furia primordial, desgarrando las telas del orden establecido. Es el rugido del instinto indomable, la llama ardiente que consume las convenciones y desata la pasión en su estado más puro. En su éxtasis, el arte se convierte en un frenesí salvaje, una celebración de la vida en toda su crudeza y vitalidad. Es la ley de polaridad. Apolo y Dionisio. En este choque de titanes, la humanidad se encuentra atrapada en un torbellino de dualidades: la razón y el instinto, la forma y el caos, la belleza y la intensidad emocional entrelazan sus destinos en una danza cósmica sin fin. Es en el arte donde encontramos el puente entre estos dos mundos en aparente conflicto, una expresión sublime que trasciende las limitaciones de la lógica y abraza la plenitud de la experiencia humana. Así, el arte se erige como un testamento a la eterna búsqueda de equilibrio y armonía en medio del caos del universo, un reflejo de nuestra eterna lucha por comprender y reconciliar nuestras propias dualidades internas. En cada obra maestra, en cada pincelada de genialidad, encontramos la promesa de redención y la posibilidad de trascendencia. Lo apolíneo se asocia con la razón, la claridad, la armonía y la individualidad. Representa el principio de la forma, la belleza y la medida. La visión apolínea del mundo tiende hacia la serenidad y la apariencia ordenada de las cosas. Se manifiesta en la búsqueda de la perfección estética y en la creación de obras que reflejan la belleza idealizada. Lo dionisíaco, por otro lado, se relaciona con la pasión, el instinto, el caos y la colectividad. Representa el principio de lo irracional, lo instintivo y lo emocional. La visión dionisíaca del mundo tiende hacia la experiencia extática, la unión con lo divino y la disolución de los límites individuales en la comunidad. Se manifiesta en la música, la danza y otras formas de expresión artística que buscan la liberación emocional y la conexión con lo trascendental. Nietzsche sostiene que el arte trágico griego surge de la interacción entre estas dos fuerzas opuestas. La tragedia combina la claridad apolínea con la pasión dionisíaca para ofrecer una visión completa y auténtica de la vida humana. En última instancia, Nietzsche argumenta que tanto lo apolíneo como lo dionisíaco son necesarios para la creatividad y la comprensión plena de la existencia humana. Pero el significado de la belleza y la búsqueda de aquello lo encontramos como un anhelo en las historias del mundo antiguo, una búsqueda inexistente en la contemporaneidad. ¿Qué es la belleza? ¿Acaso algo utópico, algo deseable? No necesariamente. Un acto heroico que desemboca en tragedia puede ser admirado por la nobleza que emana de su virtud, aunque el espectador no desee ni pueda poseer tal virtud. La belleza podría reducirse simplemente a lo correcto, como una verdad que se desnuda o una sentencia que hace justicia. Es la proporción exacta en concepto y forma. La subjetividad que impera en nuestra época nos ha arrastrado, con una ceguera casi patética, a la exaltación de la trivialidad. Lo que alguna vez fue un ejercicio de elevación espiritual y de confrontación con la verdad, hoy se disuelve en un juego de reflejos deformados, una feria de banalidades disfrazadas de innovación. La arquitectura, antaño el testimonio de civilizaciones que aspiraban a la inmortalidad, se ha convertido en una amalgama de estructuras sin alma, destinadas a satisfacer las demandas fugaces del mercado. Los museos, que deberían ser templos de la memoria y la contemplación, se han reducido a escaparates de lo efímero, a la exhibición de un arte que no desafía, que no exige, que solo adula la mirada vacía del espectador contemporáneo. Esta perspectiva, que algunos defienden con fervor de conversos, traiciona lo esencial del espíritu humano, pues el arte, en su manifestación más pura, no es mero entretenimiento ni consumo estético, no es complacencia ni docilidad, es un desafío,
un grito contra la entropía, una afirmación de la voluntad que se rebela contra la inercia. Es la inscripción de lo humano en la eternidad, la marca de la conciencia sobre el abismo del olvido. Y sin embargo, en esta época de sombras y simulacros, el arte ha sido relegado al estatus de producto, suplantado por una estética de lo irrelevante, de lo aséptico, de lo inofensivo. Debemos preguntarnos entonces si hemos olvidado nuestra capacidad de asombro, si hemos renunciado a la búsqueda de lo sublime en favor de la gratificación inmediata. El arte en su esencia más auténtica nos interpela, nos hiere, nos sacude. No es el espejo en el que nos encontramos cómodos, sino el abismo en el que nos confrontamos con lo que podríamos ser. En cada trazo, en cada piedra erigida con intención, en cada palabra que persiste en la historia, se encierra un fragmento del deseo humano por trascender. Un susurro que nos llama a no conformarnos con la mediocridad impuesta por las modas y los dogmas, porque el arte, el verdadero arte, no es una distracción ni una transacción. Es la voluntad de poder en su manifestación más sublime. Es el fuego que arde en el espíritu de quienes se atreven a desafiar la uniformidad del pensamiento y la tibieza de las épocas decadentes. En este fuego se encuentra nuestro vínculo con lo divino, el anhelo que nos impulsa a romper las cadenas de la contingencia, a buscar la verdad más allá de los límites impuestos por la costumbre y la comodidad. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes esta inquietud, porque sientes en algún rincón de tu ser la urgencia de explorar más allá de lo evidente. Este es solo el principio de un viaje, un sendero que nos llevará a cuestionar lo que hemos dado por sentado, a descifrar los enigmas ocultos tras las narrativas oficiales, a desenterrar los fragmentos de un saber olvidado. Si te gustó el video, no olvides seguirme, darle like y compartir. Subiré videos semanalmente. En este canal hablaremos de teorías, esoterismo, historia alternativa, arte y religión. Y recuerda, explora, cuestiona, despierta. Nada es lo que parece. Nos vemos en el siguiente capítulo.